Buenas tardes. Además de agradecer a Jesús y a la plataforma de la Escuela Pública de Villalba el estar aquí, yo creo que lo importante es que se abran foros como este y que las plataformas sigan trabajando en la dirección en la que lo estáis haciendo aquí. Me parece muy importante. A mí me gustaría hablar de tres aspectos. Uno, cómo esta ley nos aleja del modelo de escuela pública que en las plataformas estamos defendiendo y en muchas organizaciones, sea sindicatos, asociaciones de padres, movimientos de renovación, etcétera, ¿no? Un segundo punto en el que me gustaría detenerme es en qué situación y cómo afecta esta propuesta de ley al profesorado. Y en tercer lugar me gustaría también hacer alguna referencia a qué respuestas estamos dando y qué respuestas podríamos dar, sobre todo desde el seno de las comunidades educativas. Es claro que esta propuesta de ley aparece sin un análisis previo, serio, fundamentado de en qué situación se encuentra la educación hoy, pero todos sabemos que, y se ha dicho ya, que hay muchos aspectos del sistema educativo que son francamente mejorables y que cualquier propuesta de ley debería ir en la dirección de mejorar la educación para hacer realidad que ese derecho a la educación, que se ha hablado ya también aquí, se va haciendo cada vez más real y más efectivo para todos los alumnos, porque también se va desarrollando que esta escuela que tenemos es una escuela de todos. Entonces, un referente para evaluar o valorar una primera aproximación a este proyecto de ley es cómo se acerca a ese modelo de escuela pública. Es responsabilidad de esta escuela, y lo dice muy bien, y lo leo en el manifiesto de Sevilla por otra política educativa, que yo os animo a que conozcáis y leáis detenidamente. En el tercer punto dice: la escuela es la columna vertebral de la ciudadanía. Nuestra peculiar historia nos ha legado un sistema dual y el gobierno emite alarmantes señales de desdén por la escuela pública y apoyo a la enseñanza privada y confesional. El deber de las administraciones es articular un sistema público de educación igualitario y efectivo con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el privado. Al margen de que algunos defendamos que la escuela privada concertada debería desaparecer en un proceso a medio y largo plazo para que esos recursos se volcaran en el desarrollo de la escuela pública de todos y para todos, entendemos que es una responsabilidad clara hacer efectivo el derecho de todos a la educación. Ya en esta propuesta prácticamente no se habla del derecho a la educación, sino que se nos dice que la educación es un bien para después plasmar prácticamente que es un bien que se compra y se vende en el mercado y que quien lo pueda pagar lo tendrá. En ese modelo de escuela pública es importante para nosotros y central el desarrollo de una escuela democrática. Esta propuesta elimina prácticamente la participación de la comunidad educativa, poniendo en manos del director toda capacidad de decisión. Por tanto, los órganos colegiados quedan como puros órganos consultivos en el mejor de los casos. Una escuela inclusiva. Es lógico que esta ley hace una
propuesta discriminadora y discriminatoria a partir de la valoración de los diferentes talentos que tienen los alumnos. Se olvida en todo su desarrollo, aunque lo cita en el preámbulo, de la atención a la diversidad. Es una escuela, la escuela pública debe ser una escuela científica. Entendemos también que la propuesta curricular de parcelación, de separación de las asignaturas, mucho más de lo que ya estaba, y la eliminación de otras, nos parece gravísimo y nos parece que aparta y se aleja de un currículum científico que debería ir en la perspectiva de la unidad del conocimiento. Desaparece también la perspectiva del desarrollo pleno de la personalidad del alumno, del desarrollo integral, y regresa a una visión del currículum ya superada, memorística y academicista. Debería avanzar hacia una escuela laica y, sin embargo, retrocede, ya se ha citado, haciendo que nuevamente la asignatura de religión sea evaluable, tenga una alternativa y demás. Deja de ser una escuela gratuita y, sobre todo, desde 0 a 16 años, que era el camino por el que se avanzaba. Esta ley no cita para nada la educación infantil porque aparece claramente que es un espacio y un tiempo mercantilizado y privatizado, y es un tiempo y un espacio para el negocio frente al derecho a la educación del niño desde que nace. Desaparece el tronco común, la comprensividad, que entendíamos que era un valor básico, y se vuelve a la concepción de comprensividad, en el mejor de los casos, de la ley previa a la Ley General de Educación. Potencia los valores más individualistas y el sálvese quien pueda, y la competitividad y la cultura de la guerra, en ese sentido, dentro de la escuela. Desaparece o queda muy limitada la perspectiva de apoyo mutuo, cooperadora, etc. Desprestigia al propio profesorado, lo veremos después, y desprestigia a la educación pública. Se lleva haciendo ya muchos años para poner en valor lo privado, lo que se paga, como lo mejor. Es una ley que pone, en el artículo 1, en el mismo nivel, la escuela de titularidad pública que la escuela de titularidad privada. Y eso es grave que aparezca en una ley, porque al final es la escuela pública la que queda como subsidiaria de la escuela privada. Bien, se podrían desarrollar muchos más aspectos que entendemos que debe tener la escuela pública, pero estos rasgos ya nos dicen que esta ley es una ley claramente opuesta a ese desarrollo, y para nosotros es más que suficiente esas razones para estar en contra de esta propuesta. En cuanto a la situación del profesorado, hay una serie de puntos, como es, ya se han citado aquí también algunos, el tema de la autonomía del centro, donde habría que analizar la autonomía pedagógica, la capacidad de innovar, la capacidad de hacer propuestas en el desarrollo del currículum. Todo eso queda absolutamente limitado. Pero es el tema de las evaluaciones externas quien va a desfigurar más todo el proceso de necesario desarrollo de profesionalización docente. Se nos va a convertir, puesto que la evaluación se convierte en un eje central de esta propuesta,
en puros preparadores de pruebas de evaluación. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Nos vamos a resignar a ello como docentes? También en esa autonomía pedagógica, ¿hasta qué punto vamos a ser capaces de defender la libertad de cátedra, el trabajo en equipo, la capacidad de propuestas? ¿Podremos permanecer al margen de todo esto? En esa perspectiva que está asentándose y que yo veo en los centros, muchos compañeros, de bueno, que mientras a mí no me toquen, déjame y un poco el sálvese quien pueda. Porque hay que decir también entre nosotros que esta propuesta de ley tiene cierta acogida en un sector importante del profesorado, sobre todo de secundaria, que sería uno de los aspectos a plantearnos cómo trabajamos todo esto en el seno de los claustros. El nuevo modelo de gestión, que es un modelo de gestión empresarial, donde todo el poder pasa al líder, entre comillas, del centro, que es nombrado y será nombrado por la administración, también nos abre muchos interrogantes, porque significa la expropiación de la capacidad de decidir de la comunidad educativa, de padres y de profesores, en muchos de los aspectos que nos competen, y también a los alumnos. Está el tema de la formación. No se habla para nada prácticamente en la ley. Se dejará ligado, me imagino, a ese estatuto docente que están preparando, que no sabemos por dónde va, que no es consultado ni dialogado, como la propia ley, ni con el propio profesorado, ni con sus organizaciones, y esto es grave, ¿no? No se ve por ningún lado un modelo de formación. Se ha destruido lo que había, aunque el modelo descentralizado, donde el profesorado era el protagonista, se pretendía, de su propia formación, que era el modelo inicial ligado a la LOCSE y a los centros de profesores, todo eso ha quedado eliminado de un plumazo sin ninguna propuesta alternativa de ningún tipo. No se dice nada de la formación permanente. Se habla de la necesidad de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, los idiomas y demás, pero ¿con qué formación? Si hasta en los centros se ha quitado la figura del responsable y se le han quitado las horas de TIC, ¿no? O sea, es un puro dislate en ese sentido esta ley para el profesorado, porque hace unos enunciados y luego en la práctica, en el preámbulo, y luego en la práctica lo contradice constantemente. ¿Cómo quedan las condiciones laborales y profesionales? ¿Qué pasa con el prestigio del docente? ¿Cómo se elige a los mejores? ¿Y cómo es el proceso de selección para que esos mejores estudiantes accedan a la docencia? No se dice nada. Es curioso que entre nosotros, entre los docentes, hay una percepción de ser poco valorados, de estar desprestigiados, y luego viene la encuesta última del CIS y nos sitúa en el tercer lugar. Después de los médicos, los científicos, viene el profesorado. Porque a pesar de toda esa campaña de desprestigio que ha llevado la Comunidad de Madrid, y que luego, antes de ayer, el Día del Docente, el Partido Popular decía que habría que recuperar el prestigio del docente. O sea, primero nos machacan, nos llaman vagos, maleantes, y después hay que recuperarlo. Y la ley va en la misma dirección de desprofesionalización, de invisibilización y de silenciamiento del docente en el seno de la comunidad educativa. Y esto me parece muy grave. Y si no, podemos ver todas las medidas que se han tomado en los últimos años en la situación laboral profesional, de disminución de los sueldos, aumento de las horas de docencia, aumento de grupos, aumento de ratios, desprestigio de la tutoría, etcétera, etcétera,
que no me voy a extender más en ello, pero que sería interesante que eso nos llevara a plantearnos, sería el último punto que yo quería tratar, qué respuesta estamos dando los docentes desde la indignación que nos provoca a muchos esta ley, que yo me atrevo a calificarla, aunque parezca una barbaridad. Esta ley propone y defiende un modelo de escuela autoritaria, ignorante, anticientífica, elitista, clasista, segregadora, selectiva, excluyente, xenófoba, competitiva, violenta, mercantilizada, sumisa al poder, acrítica, injusta, sexista y provocadora y promotora de la muerte en vida de los seres humanos, cuando nos hace acríticos, sumisos y obedientes a todos los designios del poder. Y eso me parece gravísimo. Y ahí surge el interrogante de qué estamos haciendo los docentes para tener en cuenta todo esto, para tomar conciencia de lo que nos sucede. Es verdad que estamos jugando en el campo de juego del poder, y esa es su gran fuerza. Nos tiene hipnotizados desde hace muchos años, mirando lo que hace, provocando respuestas constantes y no mirándonos a nosotros como sujetos de poder para elaborar propuestas alternativas en la práctica cotidiana de trabajo colectivo, de trabajo en equipo, de innovación, de renovación, de compromiso ético y político con lo público. Y esos son elementos claves y centrales que desde las organizaciones de profesores tenemos, y desde los claustros y desde las personas conscientes en el seno de la comunidad educativa, tenemos que ir trabajando conjuntamente con alumnos y padres para elaborar procesos alternativos y diferentes. Yo tengo la esperanza de que este reflujo de la marea verde sea porque estamos planteándonos esas alternativas y estamos pensando colectivamente la posibilidad de caminar en otra dirección. Es lo que a mí me gustaría, por lo menos. Gracias.